Las razones y proporciones son necesarias para establecer de forma cuantitativa comparaciones entre un par de objetos. Por ejemplo, vamos a establecer la razón entre el alto y el largo de este rectángulo. El orden es muy importante, dado que no es lo mismo hallar la razón entre el alto sobre el largo que del largo sobre el alto. En este caso, la razón entre el alto y el largo sería poner la medida del alto aquí, la cual viene siendo 3 centímetros, y la medida del largo, la cual es 6 centímetros. Mientras que la medida del largo, la razón entre el largo y el alto sería lo contrario, 6 centímetros, 3 centímetros. Esta es la principal razón por la cual el orden es importante. El siguiente paso a realizar es simplificar esta fracción. De esta manera, cancelaríamos los centímetros, aquí podemos sacar tercera y la razón final viene siendo de 1 a 2, se llama. Mientras que la de acá abajo sería de 2 a 1. Por lo tanto, miremos bien el orden. Esto se leería de esta manera. La razón entre el alto y el largo es de 1 a 2, mientras que la razón entre el largo y el alto es de 2 a 1. Por ejemplo, vamos a hallar la razón entre el segmento HG y EF. En este caso, el HG mide también 1.5 y el EF también mide 1.5. Al hacer la simplificación, nos queda que, como es la misma cantidad la que se está dividiendo, nos da 1 sobre 1, lo cual también es 1. Cuando la razón que hallamos es igual a 1, significa que las dos medidas tienen la misma magnitud. En este caso se aprecia claramente. Si por ejemplo el segmento HG midiera 30 o por ejemplo HG midiera 500 centímetros y el EF midiera 500 centímetros, nos daría dando la razón 1, porque es el mismo valor. En el siguiente ejemplo vamos a hallar la razón entre estos dos segmentos que tenemos acá, el segmento AB y el segmento PQ. Vamos a hallar la razón entre el segmento AB frente al segmento PQ. Como les digo, en este caso el orden es muy importante. El segmento AB mide 2 centímetros y el segmento PQ mide 8 centímetros. Al simplificar nos queda que la razón es de 1/4, ¿listo? La razón entre AB frente a PQ es de 1 a 4. Ahora hallemos la razón entre el segmento PQ y el segmento AB. Miren que el orden importa porque no es lo mismo la razón entre AB y PQ que entre PQ y AB. En este caso PQ mide 8 centímetros y AB mide 2 centímetros. Simplificamos y la razón entre PQ frente a AB es de 4 sobre 1. Miremos este siguiente ejemplo. Si en una fiesta hay 1000 personas y se sabe que hay 300 hombres, ¿cuál es la relación entre hombres y mujeres? Lo comenzamos haciendo de esta manera. Claramente, si en total tenemos 1000 y tenemos 300 hombres, simplemente restándolos podemos hallar que hay 700 mujeres. Ahora, para hallar la razón entre hombres y mujeres, lo ponemos de esta manera. Entonces, en este caso tenemos en cantidad de hombres 300 y en cantidad de mujeres 700. Simplificamos, en este caso solamente cancelando ceros, y hallamos que la razón entre hombres y mujeres es de 3 a 7. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto cómo más lo podemos interpretar? Lo podemos interpretar como que por cada 3 hombres hay 7 mujeres. Esa es la manera de interpretar esta razón. Miremos el siguiente ejercicio. En un salón de clase, el número de niñas y niños está a razón de 5 a 8. Si en total hay 65 alumnos, ¿cuántas niñas y cuántos niños hay en el salón? Entonces comencemos escribiendo la información que nos dan. Y es que la razón entre niñas y niños, miren que es importante el orden, primero nos mencionan las niñas y después los niños, es de 5 a 8. Mire el orden, importa, de 5 a 8. ¿Listo? Entonces, y nos dicen que en total hay 65 alumnos. Para solucionar este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es sumar estas dos cantidades. En este caso, 5 más 8 nos daría 13. Ahora, para hallar la cantidad de niñas, vamos a coger el total, este que está aquí, lo vamos a
dividir entre esta suma y lo vamos a multiplicar por la razón de las niñas. Mire, las niñas habíamos dicho que estaban de 5 a 8 con los niños. Recuerden que esto es lo mismo que decir que por cada 5 niñas hay 8 niños. ¿Listo? Entonces el valor que está relacionando con las niñas es 5. Entonces ese es el que vamos a multiplicar. Al hacer esta operación nos queda 65 dividido 13 nos da 5 por 5 nos da 25. En este caso esa es la cantidad de niñas. Hay 25 niñas en el salón. Acá podemos hacer lo siguiente. Hagamos el mismo proceso. Cogemos el total 65, lo dividimos entre la suma que hicimos y lo multiplicamos por la razón de los niños, que en este caso es 8. Esto nos daría 5 por 8, lo cual sería 40 niños. Como podemos ver, si sumamos estas dos cantidades, volvemos a el total, por lo cual el ejercicio está correcto. En el siguiente ejemplo tenemos que la razón entre las longitudes de dos segmentos es de 4 a 9. Claramente tenemos un segmento menor y uno mayor. ¿Listo? Un segmento, este del 4 sería el segmento menor y este del 9 sería el segmento mayor. ¿Listo? Entonces, si luego nos dice que el segmento menor mide 12 centímetros, ¿cuánto mide el otro? Reemplacemos lo que nos dan. En este caso, esta razón se mantiene igual y lo que nos dan es la medida del menor. El menor mide 12 centímetros y el mayor es lo que vamos a hallar. Esto lo trabajamos de esta manera. Multiplicamos en cruz. Quedaría 4 por nuestra incógnita que es mayor. Entonces lo voy a escribir así. 4 por el segmento mayor. Y al otro lado nos queda 9 por 12 centímetros. En este caso 9 por 12 nos da 108 centímetros. ¿Qué nos queda por hacer? Terminar de despejar esta variable mayor. Como el 4 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y 108 dividido 4 son 27 centímetros. Entonces, mire que a partir de una razón y una medida, podemos hallar la medida del otro segmento. El siguiente ejercicio dice: crea un triángulo con una proporción de 3 a 5. Hay que tener en cuenta el orden. Nos dice que la razón es de 3 a 5. Y el orden de sus medidas nos dice primero base y después altura. Por lo tanto, base va arriba y altura va abajo. Para crear un triángulo con esta razón, basta con darle cualquier valor a alguna de estas dos medidas y despejar la otra. Por ejemplo, miremos qué medida tiene la base si nosotros proponemos una altura, por ejemplo, de 15. A nosotros nos brindan la razón y en este caso nos dicen crear un triángulo solamente con esta razón. Entonces nosotros proponemos alguna de estas dos medidas. En este caso yo propongo que la altura sea 15. Solamente nos faltaría despejar la base para saber cuánto debe medir. Multiplicamos nuevamente en cruz. 3 por 15 nos daría 45 y 5 por la base. Este 5 que está multiplicando pasa a dividir y hallamos que la base mide 9. Entonces esto quiere decir que si queremos construir un triángulo que tenga razón entre la base y la altura de 3 a 5, y si nosotros proponemos que la altura sea 15, para que el triángulo cumpla con esta razón, la base debe medir 9.